Luego tenemos el segundo plano, que es el plano epistemológico. Y aquí tenemos la primer corriente, que es la corriente del positivismo. Entonces, por favor, que alguien lea. Que alguien lea, por favor. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas. El positivismo es dualista y objetivista. El sujeto y la realidad investigada son distintos e independientes. El objetivo principal del positivismo es la producción de conocimiento nomotético, es decir, el descubrimiento de leyes, generalizaciones abstractas universalmente válidas, transferibles en el tiempo. Bueno, gracias. Tenemos nosotros acá, primero tenemos nosotros acá que esta corriente pues se dice que es dualista y es objetivista. Bueno, ¿por qué es dualista? Porque primero hay dos, estamos hablando aquí de lo que es la realidad investigada es independiente. O sea, al decir independiente, es independiente entre el sujeto y esa misma realidad. Es objetiva porque lógicamente no se conoce, ¿verdad? No se conoce. Es objetiva porque cuando algo es objetivo es cuando algo es aquello que nosotros viene de afuera hacia adentro, y lo que persigue es que nosotros tengamos más conocimiento. ¿Qué quiero decir esto? Bueno, primero, entiendan ustedes, vieron unas corrientes en el semestre anterior que hablaban de lo que es objetivo y lo que es subjetivo, ¿sí? Entonces lo subjetivo es lo que nosotros creamos, todo lo interno. Y lo objetivo es aquello que es externo, es exógeno, es fuera de nosotros. Entonces a eso se refiere que la corriente es aquello que determina que la corriente positivista, pues lógicamente es dualista. Bueno, ¿cuál es la razón principal del positivismo? La producción de conocimiento, dice, nomotético. Cuando hablamos nosotros de nomotético, estamos hablando de leyes lógicas. Estamos nosotros pretendiendo hacer estudios de procesos causales e invariables. ¿Por qué causales? Porque aquí está, es decir, el conocimiento, el descubrimiento de leyes, pero leyes lógicas, ¿va? O sea, aquellas leyes lógicas son aquellas leyes que están llenas de raciocinio, es aquellas que cumplen todo el proceso que se recuerdan. Partimos primero de la parte sensorial y hay una fase que es racional o lógica. Ahí lo que se busca es crear teoría, crear principios y aquel tipo de leyes. Aquí habla de leyes universalmente válidas. ¿Por qué son universalmente válidas? Porque son aceptadas en todos estos procesos investigativos que se dan dentro de esta corriente positiva. Son abstractas porque están ahí en la teoría y dejan de ser abstractas cuando se aplican. Cuando se aplican ya al campo de lo que ustedes quieren realizar, y ya estas leyes pasan a ser concretas. Como las leyes del derecho. Las leyes del derecho son abstractas porque ahí están. Y cuando se comete un ilícito, una infracción, una sanción o un delito como tal, entonces ahí se invoca. Entonces esa abstracción ahí viene y cae, ¿va? Se materializa. ¿En dónde se materializa? Cuando se señala o cuando se hace mención del delito que se está cometiendo o la infracción, ¿verdad?, a la que es uno sujeto. Universalmente válidas es porque
porque están ahí, son de mucha índole y se han aplicado en diferentes épocas y en diferentes tiempos. Por eso es que dice que son transferibles en el tiempo, porque el derecho ahí está. Tenemos como ejemplo el, el, el curso del código de notariado, por ejemplo. Eso es abstracto y eso se vuelve concreto cuando se utiliza. Es válido porque esto se aplica de 1965 a la fecha. Es el código, o sea, nuestras leyes, cuando ya las comiencen ustedes a estudiar, se van a dar cuenta ustedes que han ido haciendo algunos agregados, sacan algunas leyes adicionales o conexas, o cuando hacen integraciones de leyes y se van dando cuenta que se van quedando, pero más sin embargo tienen validez, ¿verdad? Es el famoso derecho positivo o el derecho vigente, es transferible a través del tiempo. Lo mismo sucede con este conocimiento nomométrico que es el descubrimiento de leyes, pero son leyes lógicas, ¿verdad? Son racionales porque llevan fases, llevan procesos y tienen el carácter de científico. ¿Estamos claros ahí? Luego tenemos nosotros el materialismo histórico. Bueno, cuando hablamos del materialismo histórico, recuérdense ustedes que tiene su base aquí en la ideología proletaria. Dice, la realidad única puede ser reflejada de manera fiel. Elimina la ideología burguesa y se adopta una ideología proletaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el materialismo histórico es lo contrario al positivismo. El materialismo histórico lo que es son aquellas famosas revoluciones, ¿verdad? La ideología proletaria, pues es de los países socialistas cuando se empezó a aplicar, ¿verdad? Que ellos decían que es el pueblo el que tiene, que no hay diferencias de clases sociales, donde todos son dueños de todos, pero es que en la práctica no se da. Se habla de ideología burguesa porque es la ideología del capitalismo, ideología dominante, ideología de sistemas contemporáneos, ¿verdad? Y más que todo, el burgués es una palabra que se utiliza, que viene, su origen es el capital financiero, y el capital financiero, su origen es el sistema bancario, ¿verdad? Que está dentro de una economía liberal, se le llama eso, un pensamiento o economía liberal, que no es más que es una economía capitalista. Bueno, luego tenemos nosotros el constructivismo. Cuando hablamos nosotros del constructivismo, se recuerdan ustedes, es conocimiento incrementado o incremento de conocimiento. Estos enfoques subjetivos y transaccionales entre el sujeto y el objeto. El conocimiento se considera producto del desarrollo de habilidades, de los valores y propósitos del sujeto. Existe entre el conocimiento y la realidad social una relación dialéctica. Bueno, ¿por qué una relación dialéctica? Primero, aquí hay un término interesante. ¿Por qué una relación dialéctica? Porque lo que se pretende con esto, desde el momento en que ustedes están se decía que esta corriente no parte de cero, sino que siempre hay un conocimiento vigente. Hablamos nosotros que hay un conocimiento, no se parte de cero porque se tiene cierto conocimiento de una realidad. Ahora, ¿por qué habla de enfoques subjetivos? Porque el conocimiento es personalísimo, el aprendizaje es personal, es intrínseco, o sea, intrínseco es propio del ser humano. Y este enfoque se dice que es transaccional porque es la relación que tiene que existir entre el sujeto y el objeto, porque lo que le da conocimiento, lo que le da incremento de conocimiento al sujeto es el objeto mismo de estudio. O sea, al ser acucioso, al ser investigativo, al quererse llenar de más conocimiento, pues lógicamente eso es producto de sus habilidades, ¿va? El desarrollo que ustedes tengan de sus habilidades. ¿Cuáles son los valores y propósitos del sujeto en cuanto al conocimiento y la realidad social? Porque al final, recuérdense ustedes que entre más conocimiento tengan, es de ese mundo material que se refleja en esa
en esa realidad social, que la realidad social es lo que está allá afuera, ¿va? Es la sociedad y todas sus necesidades, la sociedad y todos sus problemas que se derivan de la misma. Bueno, dice mismo el constructivismo que se preocupa de aspectos comunes singulares. El conocimiento tiene un carácter hipotético y contextual. Las teorías se utilizan como herramientas conceptuales, intervenir en la realidad como instrumentos de deliberación. Veamos aquí. ¿Por qué se preocupa de aspectos comunes singulares? O sea, lo singular, tomémoslo más como cosas muy elementales de las que se parte, que es la parte sensorial o la parte observativa que se tiene, por un lado. Por otro lado, pues aquí habla de aspectos generales, o sea, hay mucha generalidad y lo que ustedes van a hacer es van a hacer esa abstracción que necesitan para conocer sobre el objeto o los problemas que aquejan a esa realidad social vigente, ¿va? Dice que el conocimiento es hipotético, lógicamente, porque nosotros creamos supuestos, una hipótesis, esa hipótesis deriva varios supuestos y sobre esos supuestos nosotros los vamos a confrontar en la realidad social, o sea, en esa praxis, en esa realidad social, si es funcional o no es funcional. Luego dice que ese conocimiento, aparte de ser, tiene que tener carácter hipotético y contextual de las teorías, son herramientas conceptuales, lógicamente. La idea es crear las que ya se tienen, fortalecerlas. La idea es crear teoría y si ya existe, pues profundizar más, conocerlas más y aportarles más, ¿va? Y esto lógicamente, pues a cualquier investigador o a cualquier investigación o a cualquier nivel de estudio que ustedes quieran hacer, lógicamente son sus herramientas que tienen que tener, ¿va? Toda la conceptualización que ustedes puedan tener de esa teoría que a ustedes les interesa conocer, estudiar y poderla comprender y sobre todo poderla probar en la práctica. Bueno, estos aspectos singulares también conllevan a una intervención en la realidad, porque si ustedes no intervienen en la realidad, estas teorías no se pueden, pues esta es la única forma de probar si una teoría es vigente, si es útil, si sirve para los propósitos con los cuales fueron creados, es poder aplicarlos aquí, ¿ve? En la realidad. ¿Y por qué poderlos aplicar? Porque a través de eso van a poder tener ustedes criterios. Deliberar es tener criterios. Deliberar es tener ustedes conceptualización y sobre todo confirmación de que ustedes puedan tener acerca de ese proceso que ustedes están desarrollando. Eso sería en cuanto a esta lámina. La siguiente, estaríamos dentro del plano metodológico. Bueno, aquí tenemos igual el positivismo, el materialismo histórico y el constructivismo. ¿Qué tenemos acá? En el plano metodológico, utiliza el modelo hipotético deductivo de la investigación, elaboración de teorías, proposiciones y conceptos, definición operacional de las variables y diseño de las relaciones entre variables. O sea, básicamente acá, esta corriente del positivismo dentro del plano metodológico sirve para crear, para ser más específico, sirve para crear todos aquellos instrumentos que puedan ser aplicados en una investigación que se está realizando. Al decir un modelo, es un método que ustedes están aplicando, cómo poder elaborar teoría, que yo les decía que es bien importante, las proposiciones que en derecho se conocen como supuestos y todos aquellos conceptos que vienen a nutrir esta teoría que ustedes están elaborando, por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de deductivo, estamos hablando de
cosas muy generales que al final tienen que particularizar ustedes, ¿verdad? Tienen que aterrizar en lo que ustedes, hay un marco teórico, un marco histórico, un marco metodológico, como le quieran llamar, que al final lo que ustedes están haciendo parten de lo general y caen a lo particular, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, esta definición de operacional de variables es cómo se pueden aplicar, cómo se pueden aplicar en la praxis o en el plano social o en la realidad social, como ustedes le quieran llamar, y lógicamente pues el diseño de esas variables que se tienen que aplicar. Al final acá, el positivismo dentro del plano metodológico no es más que un modelo deductivo donde se pretende elaborar teorías, principios y categorías, crear el diseño de operación y aplicación en un plano puramente social, o sea, lo que se conoce como praxis. El materialismo histórico. ¿Qué tenemos acá dentro del plano metodológico? Primero, dice que utiliza las leyes que rigen el desarrollo del mundo, que son las leyes de la dialéctica. Ya las leyes de la dialéctica, pues ya saben ustedes, son aquellas leyes de la negación, o sea, ellos aquí nos pierden de vista que las leyes dialécticas rigen la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, ¿verdad? Está la lucha de clases, para ellos la lucha de clases, ¿qué hace? Lo que hace es desarrollo. Por eso, a través de las leyes de la dialéctica, dice, el desarrollo social se adapta a ella y estudia los asuntos sociales como lucha de clases. Volvemos a caer otra vez aquí a lo mismo. Estos no pierden de vista esta palabra lucha de clases y no pierden de vista lo que es esa negación que existe dentro de una sociedad que creen que a través de los cambios revolucionarios pues es lo único que puede servir también dentro del plano metodológico para hacer esos cambios o esos desarrollos que la sociedad busca, por un lado. Por otro lado, aquí en el positivismo se aplica el modelo hipotético. Dentro de este materialismo, las leyes que se usan son las leyes dialécticas, ¿verdad? Que estas son las que generan el desarrollo social. Y aquí se estudia todo lo que tiene que ver con la sociedad como tal y lo más importante, la lucha de clases, ¿verdad? Que es lo que esta corriente no pierde de vista. El constructivismo, bueno, ¿qué tiene el constructivismo? El objeto fundamental, construir un conocimiento de la realidad fundamentado. Se recomienda utilizar la inducción al revés, aquí es de lo particular a lo general, y deducción de lo general a lo particular para relacionar las teorías o hipótesis. No pretende comprobar hipótesis. Todas las variables intervinientes son tomadas en cuenta. ¿Qué se busca en términos generales dentro del plano metodológico? Aquí está, la construcción de conocimiento fundamentado, ¿verdad? En algunas formas del pensamiento, como lo son la inducción y la deducción. ¿Con qué fin? Relacionar teorías o hipótesis, ¿verdad? Eso es lo que se pretende. Aquí no se descarta ni se comprueba, aquí todo se toma en cuenta. Repito, el fin del constructivismo dentro del plano metodológico es la construcción de conocimiento de la realidad, fundamentado en la inducción y la deducción para relacionar teorías o hipótesis. ¿Alguna duda? Bueno, entonces vamos a avanzar un poco más. Bueno, entonces eso sería en cuanto a estos planos, ¿verdad? Repito, el plano, aquí está, aquí están, de los principios y teorías constructivistas
Y aquí está la comparación de los paradigmas aplicados a la investigación. Hay 3 planos: el ontológico, que ya lo vimos, el epistemológico y el metodológico. Esos términos, por favor, vayan estudiando para que después no vayan ustedes porque se parece tanto esto que después todo se confunde ahí. Luego tenemos nosotros lo que son las metodologías aplicadas a la investigación. Bueno, que algún compañero me lea, porfa. Buenas tardes, licenciado. Buenas. Metodologías aplicadas a la investigación. Se refiere a las 3 orientaciones metodológicas, sea la cuantitativa, dialéctica, donde se describen los procedimientos metodológicos y técnicas a aplicar a cada tipo de investigación. Bueno. ¿Sigo? Sí, por favor. Ok. Metodología cuantitativa. No existe propiamente. Se parte de la formulación de hipótesis. Se aplica un procedimiento deductivo. Se emplean operaciones sensoriales, razonamientos analíticos, sintéticos, inferencias deductivas e inductivas. Se selecciona la población o universo a estudiar, de acuerdo a recursos y tiempo, una muestra aleatoria encuesta. Pues se recaba información de una muestra. Si se realizan entrevistas, observación, registros correspondientes. A través de cuestionarios se identifica cada producto con un número, incisos de forma ordenada. Para analizar los datos cuantitativos es necesario la ordenación, elaboración de cuadros de frecuencias, medidas de tendencia central de dispersión. Resultado de la información se extraen las conclusiones mediante procedimientos inductivos y de síntesis. Gracias. Veamos, pues. Esto es parte de lo que ustedes van a hacer cuando ya estemos en la parte práctica. En su investigación que ustedes van a hacer, parten de una investigación cualitativa y de ahí tienen que hacer operaciones cuantitativas. O sea, hay una metodología que hay que establecerla. Les digo que hay que establecerla porque hay que acomodarla. Al decirle acomodarla, estamos pensando ya en datos estadísticos. ¿Por qué en datos estadísticos? Porque estamos hablando de frecuencias, de medidas de tendencia central y de dispersión. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto? Primero, pues, hay en las metodologías cuantitativas, hay que tener propiamente una hipótesis, hay que formular una hipótesis. Luego vamos a hablar también que los procedimientos que se aplican son deductivos. O sea, deductivos son generales, ¿verdad? Hay que hacer operaciones sensoriales porque esa es la primera fase de la investigación, ¿se recuerdan? O sea, sensoriales, todo, donde ustedes conectan todos sus sentidos y comienzan a hacer sus análisis, a identificar objetos. La segunda fase ya son los razonamientos analíticos, ¿verdad? Están en la parte lógica o racional. Por otro lado, hay sintéticos, inferencias, que ya saben que las inferencias son las conclusiones, que pueden ser generales y particulares. Hay que determinar el tamaño de la población, en donde van a aplicar ustedes su investigación. Es decir, si la van a hacer a nivel de departamento, a nivel de república, a nivel de aldea, a nivel de municipio o un caserío, por decirles. Y eso va a depender el tamaño el tamaño de la muestra que ustedes van a hacer, o sea, al seleccionar el tipo de población o universo, de acuerdo a sus recursos. Sus recursos se refiere al factor financiero, que es muy importante en esto. El tiempo, pues también cuánto tiempo tienen ustedes para realizarla, por un lado. Y tienen que hacer, lógicamente, muestras aleatorias, ¿verdad? En esas muestras aleatorias de encuesta, pues ahí van a determinar, por ejemplo, en este trabajo que ustedes van a hacer, ahí yo determino hay una fórmula para determinar muestras, pero si hacemos un cuestionario de 10 preguntas por 50 personas entrevistadas, pues ahí ya podemos comenzar
hacer preguntas cerradas, que eso lo vamos a hacer más adelante para ir aprendiendo, y entonces eso nos va a poder permitir primero recabar información sobre la muestra. Están las entrevistas también, que es otro tipo de investigación. Hay observación, la observación se aplica en todo y hacer los registros correspondientes. Aquí estoy hablando ya de dos instrumentos para hacer un levantado, ¿verdad? La encuesta y la entrevista. Está también el cuestionario. Aquí hay otro, ¿eh? El cuestionario, pues, es una forma más sencilla. Lleva identificado número, tiene la característica de ser ordenado. Los cuestionarios, pues, los aplican ustedes cuando están estudiando. Acuérdense, son ordenados porque van de la pregunta 1, 2, 3, 4 y 5 y así sucesivamente. En la investigación, pues, es igual. Un cuestionario se hace de manera ordenada, pero una pregunta va teniendo relación con la otra, ¿verdad? Pueden ser preguntas muy generales hasta particularizar. Eso es lo que normalmente se utiliza, ¿verdad? Y ustedes lo aplican mucho. Pero lo importante es que estos tienen que tener cierta lógica, ¿va? Tienen que tener relación para no perderse, ¿verdad? Van de lo general a lo particular, o puede, normalmente es así, de lo general a lo particular. Es una forma muy buena hasta aterrizar lo que ustedes quieren saber sobre ese estrato de población o de universo al cual ustedes van a aplicar su investigación. Bueno, por otro lado dice, lógicamente al hacer ya sea una encuesta, la entrevista es muy difícil, ¿verdad? Porque ahí sí cuesta, para hacer una metodología cuantitativa cuesta mucho. Está entre la encuesta y el cuestionario, ahí se puede tratar de plotear, buscar una pregunta cerrada, le llamo yo, para tratar de plotear y darle valor, ¿verdad? Esto, lógicamente, hay que hacer datos cuantitativos, pero no solo tenerlos ahí, sino cómo los vamos a analizar. Bueno, primero, pues, se van a ordenar, ¿va? Por ejemplo, si yo paso una encuesta, ¿va? Tiro 10 preguntas, de la 1 a la 10 por 50 personas, estamos hablando de cuántas respuestas hay. Entonces, todo eso después vamos a agarrar un cuestionario vacío y vamos a vaciar toda la información. Entonces eso nos está dando numeritos ahí, y aquí lo que estamos haciendo es ordenando, ¿va? Ahí lo que estamos haciendo es ordenando, vaciar esa información. Luego, al tenerla vaciada, comenzamos a elaborar cuadros. Al comenzar a elaborar cuadros de frecuencias, pues lógicamente tenemos que tener, para tener frecuencias tenemos que tener rangos, ¿verdad? O sea, los rangos, hay un límite inferior, hay un límite superior, que eso lo vamos a ver más adelante también, y esto le determina ciertos rangos de frecuencias. A través de estos rangos de frecuencia podemos sacar medidas de tendencia central. Dentro de las medidas de tendencia central tenemos la mediana, la moda y la media aritmética, por decirles. Ahí hay 3. Y algunas medidas de dispersión que podemos trabajar 2 más. Los deciles, los cuartiles, ahí están. Bueno, y luego pues ya con esos datos, ya con esas medidas de tendencia, ya con esos resultados numéricos que son estadísticas, podemos tener información, y con esa información podemos crear conclusiones. Esas conclusiones, como les vuelvo a repetir, son mediante procedimientos inductivos, o sea, ya muy particulares, y de síntesis. A la síntesis ya dijimos que era, ¿verdad? Es lo que nos interesa a nosotros, es lo que nos interesa al final, formar inferencias, ¿verdad? O sea, las conclusiones del trabajo que ustedes están haciendo ahí. Entonces, repito, la metodología cuantitativa, propiamente un método no existe, hay que crearlo, ¿verdad? Formas de hacerlo, hay que valerse de ciertos instrumentos de investigación. Tenemos la encuesta por aquí, tenemos la entrevista, tenemos el cuestionario, vamos a ver cada uno de esos para ver las diferencias que se puedan tener ahí. Eso es en cuanto al primero, el método cuantitativo.
Luego tenemos nosotros la metodología cualitativa. Por favor, que otro compañero lea. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Son procedimientos metodológicos en la investigación. Se parte de la realidad, se observa procedimientos sensoriales y razonamientos inductivos. Se selecciona una muestra no aleatoria. La realidad se analiza tal y como se presenta. La realidad a través de la entrevista. Se obtienen diversos criterios, diseños etnográficos para examinar y extender los sistemas sociales y culturales. El propio investigador recoge de datos los cuales analizan la misma forma parte de la realidad que estudia. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que estos métodos sí existen. Son parte de la realidad. Aquí, ¿qué observamos? Primero, los procedimientos sensoriales, que es toda esa observación, toda esa gama de ustedes, de donde ponen todos sus, ahí sí que todos sus sensores, ¿verdad? Ponen toda la parte de ustedes subjetiva para comenzar a hacer un análisis de lo que ustedes están procesando en ustedes eso. O sea, la metodología cualitativa sí existe, es teórica. La cuantitativa es práctica y la cualitativa es 100% teórica. Bueno, ¿por qué se selecciona una muestra no aleatoria? Porque eso no importa, porque les digo, es más de carácter teórico, ¿verdad? Ustedes redactan un documento y comienzan ustedes a describir, ¿verdad? O sea, van a hablar el departamento de Guatemala, se caracteriza por tales y tales cosas. O sea, son cosas muy generales. ¿Por qué? Porque esa realidad o ese mundo material que ustedes ven, lo analizan tal y como lo ven. No pueden hacer más, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer aquí? La realidad a través de la entrevista. ¿Por qué cabe aquí la entrevista? Porque la entrevista, imagínense ustedes en los noticieros cuando invitan a personas a una entrevista y dan criterios. O sea, se habla, se platica, se generaliza, o sea, hablan del problema de... Hoy oía yo algo sobre el problema de salud, que quieren habilitar 3,000 puestos de salud, que actualmente hay 1,000 y pico. O sea, es una conversación la que se tiene, ¿verdad? O sea, que aquí al final de esas entrevistas lo que se logra determinar son criterios. Es doctrina, son puntos de vista en una entrevista. Porque aquí lo único que se pretende es conocer el sistema social y cultural, ¿va? O sea, describir cómo son las personas, qué diferencia tienen las personas de Oriente y Occidente o Costa Sur, quiénes son más trabajadores, quiénes son más violentos. Aunque no hablen de cifras, pero ustedes están describiendo una realidad, ¿verdad? Ustedes están dando su punto de vista. A eso se refiere una metodología cualitativa. Es netamente teórica, ¿va? Aquí solo se lee, se estudia, se mira, se describe y se obtiene, si se obtiene un resultado que es la realidad tal y como es. O sea, miren, ahorita se está haciendo el fenómeno con la forma después del departamento de Guatemala, que es uno de los más violentos, le sigue el departamento de Escuintla, y dentro del departamento de Guatemala hay algunos municipios como el de Villanueva, que es mucha delincuencia dentro de las zonas de la capital, la zona 18, es una zona roja por esto. O sea, es su punto de vista, ¿va? Porque no trabajan no trabajan de una manera distinta al otro, donde ustedes que tienen que crear una metodología para poder por ejemplo, nadie va a ir a hacer un censo allá, ¿va? Nadie va a ir a presentar un cuestionario o levantar una encuesta de lo que realmente pasa ahí. Eso no se puede por condiciones muy ajenas, ¿va? A la realidad, que ahí la realidad es eso, solo es lo que se ve, los noticieros lo que hacen es esto, ¿ve?
cuando mandan e invitan a sus entrevistados que quieren saber sobre algún tema. Entonces ellos lo que hacen únicamente escuchan, hacen unas preguntas de fondo y ahí se van. Lo que sí que esto, lógicamente las personas que van a una entrevista, pues la persona, el entrevistado y el entrevistador son personas que tienen las nociones sobre ese tema, y la persona invitada pues es el que describe la realidad tal y como cree que es, y las posibles curas, podrían decir así, la posible medicina que podría aplicarse para eso, ¿verdad? Esta metodología se ve ahorita en lo que son las promesas de campaña. Aquí están reflejadas en esta metodología cualitativa. Entonces, entendamos, la cuantitativa es numérica y la cualitativa es teórica. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Bien. Luego tenemos nosotros la tercera, que es la metodología dialéctica. Por favor, que alguien me lea. Buenas tardes, Lick. Explica que el materialismo histórico interpreta la realidad social como algo objetivo, separada de la conciencia del individuo. Aplica las leyes de la dialéctica para explicar el desarrollo y el cambio social. Se aplican procedimientos sensoriales, racionales, tales como el análisis, la abstracción, la síntesis, la inducción y la sociedad que está en constante cambio. El origen de este cambio es la contradicción que se da entre las clases sociales. Muchas gracias. Vean, pues. Y otra vez caemos a lo mismo, ¿verdad? La metodología dialéctica parte de que el materialismo histórico interpreta la realidad social como algo objetivo. ¿Qué significa algo objetivo? Que el ser humano es ajeno a eso. Ustedes como personas dentro de esa sociedad son ajenas a esa realidad social, ¿verdad? O sea, por eso dice separada de la conciencia del individuo, porque el individuo, pues, simple y sencillamente en este tipo de metodología o en este tipo de materialismo es sometido, o sea está sometido por la clase gobernante, y lo que tiene que hacer esta metodología, pues, aplicar la ley de la dialéctica. ¿Cuál es esa famosa ley de la dialéctica que se aplica en la lucha de clases? Que solo la lucha de clases es aquella que busca el desarrollo y el cambio social. Bueno, en este sentido se aplica, hay diferentes, están los procedimientos sensoriales que ya saben cuáles son, los racionales también ya los conocen, pero lo más importante es que ellos también afirman que la sociedad está en constante cambio, y eso lo dicen las otras también. ¿Y cuál es ese constante cambio? ¿Qué? Aquí está la contradicción. Y esa contradicción que se da, ¿cuál es? Es la que se da entre las clases sociales. O sea, la lucha de clases. O sea, ellos siguen con lo mismo, que la única forma de hacer cambios es eso, a través de las revoluciones. Ya lo que ellos buscan es el cambiar, se recuerdan, el sistema vigente, algo totalmente distinto a lo que hace el positivismo. Esto lo que busca son cambios radicales. Eso es, en términos generales, el método cuantitativo, el método cualitativo y la metodología dialéctica. Luego tenemos nosotros la clasificación de los métodos. Bueno, entonces acá vamos a tener aquí estos métodos, esta clasificación de métodos que persigue. Primero, establecer una relación causal de los fenómenos. Es difícil aplicar los métodos experimentales en las ciencias sociales, como la estadística es adecuada al estudio de los fenómenos sociales. Bueno, la estadística se aplica a cualquier ciencia, ¿va? El conocimiento científico, es producto de los métodos inferenciales y principalmente inductivos. Los inferenciales son aquellos que
al final son conclusiones las que se obtienen, se recuerdan. Y por otro lado, los métodos inductivos, pues ya saben ustedes, son aquellos razonamientos que van de razonamientos muy particulares a los generales. Y estos al final se basan en el principio de la causalidad. Bueno, y ahora cuando hablamos nosotros del principio de causalidad, esto no es más, la causalidad no más que es una relación entre un evento, entre el evento A, te digo yo, y el evento B, ¿sí? En la cual el evento B se extiende como consecuencia del primero. ¿Qué significa eso? Bueno, la causa es un fenómeno que precede a otro que le da origen. Y el efecto es aquel fenómeno que sucede a otro que lo origina. Vamos a ver y se los voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, si yo como mucho, pero mucho, bastante, hasta deje de arriba de saciarme, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el estómago? Se indigesta. Se indigesta. Entonces, el efecto es la indigestión de la que usted habla. ¿Y cuál podría ser la causa? El comer mucho, ¿verdad? Sí, el comer mucho. Yo me enfermé porque comí mucho. ¿Entienden esa relación causa y efecto? Sí, licenciado. Esa es la relación de causalidad, ¿va? La relación entre un evento, aquí dice entre un evento y un segundo evento, en donde el segundo evento se extiende como consecuencia del primero, o sea, que es el efecto. O sea, si nosotros trabajamos, pues tenemos, como dicen, nuestros lenes, ¿verdad? Y si no trabajamos, pues no tenemos lenes. O sea, ahí hay una relación de causalidad, ¿verdad? Una cosa con otra. Si se tiene una se llega a la otra, y si no se tiene la otra, pues lógicamente no se va a tener ninguna, ¿verdad? O sea, esa es la relación entre el evento A y el evento B. O sea que el evento B viene del evento A. Eso sería la relación de causalidad. Dentro de esto, de la 15 a 16. Bueno, entonces aquí tenemos carácter de la relación causal. Bueno, el carácter de la relación causal tiene cuatro características. Ese carácter de la relación causal. Primero, que es universal o general. Segundo, que es necesaria. Tercero, es determinada y unívoca. Y cuarto, es inferencial. O sea, se da una inferencia. Bueno, veamos la primera, universal o general, que es propia a todos los fenómenos de la naturaleza y la sociedad. O sea que la causalidad existe en todos los fenómenos. En todos los fenómenos que se puedan dar. Al decir fenómenos ya dijimos nosotros que son todos los problemas existentes, ¿verdad? Ya sea de la naturaleza propiamente y de la sociedad. Llueve mucho. ¿Cuál es el efecto? Hay inundaciones, ¿verdad? Hace mucho calor. ¿Qué provoca? Se queman las cosechas, y, en fin, hay muchas cosas ahí. O sea, a eso se refiere la naturaleza. También tiene efectos, ¿verdad? Y no digamos en la sociedad. Ahí está el problema que se está dando. Creo que el combustible subió hoy 2 quetzales, ¿verdad? Yo creo que por ahí lo vi en las noticias que estaba subiendo. Bueno, eso es una. O sea que la causalidad aplica a todo. Por eso tiene el carácter de ser universal o general. Necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque cuando se da la causa, se produce el efecto. O sea, eso va a ser siempre necesario porque una causa tiene efecto. Cuando ustedes toman sus propias decisiones, también tienen sus propias consecuencias, ¿va? Sean buenas o sean malas. Eso se dice mucho, ¿va? El buen comportamiento trae buenos resultados y el mal comportamiento trae malos resultados. Ahí está la causalidad también.
si lo aplicamos en la vida. Si ustedes estudian, pues, lógicamente van a ganar sus exámenes, y si ustedes no estudian, pues el efecto es que, ¿cuál va a ser? Van a perder sus cursos, pero ustedes son estudiosos, ¿eh? Son educados y eso dice mucho. Ahora, es determinada y unívoca. ¿Qué quiere decir eso? Porque una causa produce un efecto completamente determinado. Claro, hablábamos con el amigo ahí de los problemas estomacales, pues como mucho, pues yo me voy a enfermar, ¿verdad? Gasto mucho, pues yo me voy a clavar mi plata, ¿va? Bebo mucho, ¿verdad? Entonces yo me voy a marear bastante. O sea, todo tiene, toda causa tiene un efecto, y ese efecto es muy propio de esa causa, ¿va? O sea, la causa A va a traer su efecto A, si así lo quieren ver. Su causa B va a traer su efecto B, es propio, a eso se refiere. Y la última, que es la inferencia, esta básicamente es la deducción de una cosa a partir de otra conclusión. O sea, deducir, inferir es deducir, es concluir, va, de otra conclusión. O sea, de una deducción, ¿sí? O sea, de una conclusión, dice, de una cosa a partir de otra conclusión. O sea, una deducción trae otra con una conclusión, otra conclusión trae otra conclusión, y así sucesivamente. Lo que sí, que en la vida real, en una sociedad, en la naturaleza, en todo lo que ustedes están viendo, todo es causalidad, porque toda causa tiene efecto, toda acción tiene consecuencia. En la vida real así es, y en la sociedad así es también. Pues ese es el carácter propio de una relación causal. Estamos que es universal y general, porque está en todos lados. Es necesaria porque una causa tiene su propio efecto. Es determinada porque el efecto que produce es completamente determinado, o sea, podríamos decirlo propio de sí mismo, ¿verdad? El tema que se toca. La inferencia, pues, de una deducción de una cosa a partir de otra conclusión, o sea, de una conclusión se logra deducir qué es lo que está afectando ese fenómeno. Y dentro de esos métodos que nosotros vamos a, dentro de estos métodos que nosotros vamos a estudiar, ya que son métodos propiamente específicos, permítanme un momento. Termino de dar mi clase y te llamo, porfa. Vaya, Donato. Entonces, a partir de estos métodos tenemos el primero, que es el método de concordancia y coincidencia. Este es el primer método. Vean, aquí está en la lámina anterior. Clasificación de los métodos específicos. Ahí traemos todos aquellos métodos para establecer la relación causal de los fenómenos. Entonces tenemos el primero, que es el método de concordancias o de coincidencias. Bueno, dice el primer método: estudia casos diferentes para comprobar en qué concuerdan, o sea, una circunstancia en la cual concuerdan. Es la causa o el efecto el efecto del fenómeno. Dicho en otras palabras, es la causa común. Entonces, esto de método de concordancias o coincidencias no es más que acá hay una circunstancia común. ¿Sí? Es una situación que va a estar siempre ahí. Entonces tenemos nosotros tenemos un problema gastrointestinal. Bueno, nosotros queremos saber ese problema gastrointestinal, ¿qué lo provoca? Porque el efecto es ¿verdad? El problema gastrointestinal, ese es el efecto. Estoy malo, estoy malo del estómago. Bueno, entonces vamos a ver 3 días seguidos para ver qué comimos. Entonces, en el primer día se comió frijol, atún y jugo de naranja. En el segundo día se comió carne seca, queso y frijol, nuevamente.
En el tercer día se comió frijol, camarón y salchicha. Bueno, entonces como es un método, es el método que lo que busca es la causa común, o sea, hay un elemento que se repite. En los 3 días estos, vean, en el primero hay frijol, en el segundo hay frijol y en el tercero el frijol. Entonces la posible causa, que es la causa común, al problema, ¿cuál va a ser? Los frijoles. Los frijoles. O sea que en este método de concordancias hay una causa común, es la que se repite en todos los eventos que se suscitan, ¿verdad? Que en este caso van a ser los frijoles. Esa es la causa. ¿Y cuál va a ser el efecto? El problema gastrointestinal que nosotros tenemos. Entonces ahí es como pueden ver ustedes cuál es la relación de causalidad. Es muy, muy específica. Es muy específica. Es como por eso se dice que es determinada y unívoca. Ahí está. Está bien ese método ahí. Está claro. ¿Tienen dudas? Pregunten. Licenciado, Hay preguntas. No veo ahí. Permítanme, joven. Bueno. Entonces, vamos a ver. Bueno. Entonces aquí ya sabemos nosotros, ¿verdad? El método de concordancias o coincidencias, aquí solo hay que buscar la causa común. O sea, la causa común es la que se repite en los eventos. Aquí son 3 eventos. Entonces ya determinamos nosotros que la causa es el frijol, posiblemente, y el efecto es el problema gastrointestinal que se tiene. Bueno, ahí estaríamos con esta. A ver, aquí venimos con esta. Bueno. Luego tenemos el método de las diferencias. Aquel busca causa común. Este método que busca casos que se parezcan en todas sus circunstancias menos una. O sea, que en todas las circunstancias que hay una que no se repite. ¿Sí? Entonces, hay una que no se repite. En aquella todas se repiten, ¿verdad? Y luego tenemos nosotros el método combinado de las concordancias y diferencias, que es la mezcla de los dos. Eso lo van a ver ustedes ahí en una diapositiva. Pero veamos esto, el método de las diferencias. Dice, busca casos que se parezcan en todas sus circunstancias menos una. Igual, hay una alergia aquí severa. Ahí. Aquí está. Aquí está el problema, ¿eh? La alergia severa. Bueno, esta alergia severa vamos a determinar. Las alergias normalmente, pues algunas son de clima y otras, la mayoría son por comidas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, vean esto, hay carne de pollo, carne de res y lácteos. En el segundo día, carne de pollo, carne de res y carne de lácteos, muy parecidas, ¿verdad? En el tercer día solo hay carne de pollo y carne de res. Entonces, como dice, que se parezca en todas sus circunstancias, menos una. En el tercer día, ¿qué es lo que no hay? lácteos. Entonces, ¿cuál sería la causa? Según la definición esta. Lácteos. El lácteos. Exacto, porque no está. Y ahí todo lo demás es igual, vean eso. Entonces, la causa al problema de la alergia, posiblemente, aquí está, el lácteo. Eso sería en cuanto al método de las diferencias. Luego tenemos nosotros acá el método de residuos. Bueno, el método de residuos
esto habla que dice que es cuando en un fenómeno pueden separarse algunos elementos que no determinan, es cuando en un fenómeno pueden separarse algunos elementos que no determinan dicho fenómeno. El resto de elementos puede ser la causa del efecto producido. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Ejemplo, la pobreza en Guatemala podría ser por su cercanía en México, la forma de gobierno, al presidente o a la mala distribución de la riqueza. Ese es el ejemplo. Aquí está. La pobreza en Guatemala podría ser su cercanía a México, la forma de gobierno, al presidente o la mala distribución de la riqueza. O sea, aquí tenemos diferentes alternativas. Entonces, la definición del método de residuos dice cuando en un fenómeno pueden separarse algunos elementos que no determinan dicho fenómeno. El resto de elementos puede ser la causa del producto, del efecto producido. Entonces, si tenemos nosotros el problema planteado aquí, tenemos las posibles respuestas. Bueno, ¿cuál es el origen? La pregunta es, ¿cuál es el origen de la pobreza en Guatemala? Primero, la cercanía con México. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? No, licenciado. No. No va. No, licenciado. Eso no tiene nada que ver. Luego tenemos la forma de gobierno. Eso sí, licenciado. Bueno, ¿por qué cree usted? Por tanta corrupción, licenciado. Es que acuérdese que la forma de gobierno no está definida en la Constitución, ¿o no? Eso está definido. Sí. Acá. Pero no se cumple, licenciado. ¿Ah? Buenas tardes, no se cumple, licenciado. No, eso no se cumple. Porque eso ahí está. Eso, la forma de gobierno no está siempre la misma, ¿no? Eso no cambia. Lo que cambia son los gobernantes. Bueno, dice, ¿el presidente podrá hacer? No, porque él no está. Bueno, sí es cabeza del país, pero no está como que al pendiente de todo, ¿verdad? O sea que él no gobierna solo. ¿Ya se dan cuenta? Sí, por el gobierno, por la pobreza de Guatemala es por el presidente. No, él no gobierna solo. Eso conlleva muchas cosas. Y aquí está lo otro, ¿ve? La distribución de la riqueza. Esa sí es posible. ¿Por qué? Porque pocos tienen mucho y muchos no tienen. La distribución de la riqueza, eso sí. Por ejemplo, si pensamos nosotros en impuestos, el sistema guatemalteco es regresivo, no progresivo, porque el pueblo es el que más impuestos paga, ¿sabían ustedes? Todos pagamos el consumo al IVA y el impuesto sobre la renta, ¿no? Por eso se dice el sistema tributario guatemalteco debería ser progresivo, porque el rico se hace más rico. El rico no paga tanto impuesto como el pueblo, que es el consumo. Por eso es que la carga tributaria está orientada al consumo. ¿Sabían ustedes? El 75% de los impuestos, de los ingresos del Estado a través de los impuestos, el 75%. Esa carga la tiene el IVA. Es altísimo, ¿verdad? Entonces, ¿y quién paga el IVA? Todos los que consumimos. Pero hay ciertas cosas, ahí lo veo yo más enfocado. La mala distribución de la riqueza hace que unos países sean más pobres que otros y otros países sean más ricos que otros. Aquí está, ¿eh? Pocos son los que tienen y muchos no. Esta sería la respuesta. ¿Qué concluimos del método de residuos? Que cada pregunta ustedes tienen que usar su grado lógico, su conocimiento y su análisis para ir descartando hasta llegar posiblemente a la causa más probable que determine el efecto
de ese problema planteado por el método de residuos. ¿Agarran más o menos la idea? Sí, licenciado. Bueno, veamos pues. Entonces, tenemos nosotros acá. Vean. Tenemos nosotros acá el método de las variaciones concomitantes. ¿Qué tenemos acá? Primero, tenemos nosotros acá que dice, es cuando un fenómeno en proporción directa o inversa a la variación de una circunstancia dada. Esta es la causa. Veamos. O sea, es la variación que puede haber en un fenómeno, ya sea de manera directa o inversa a la circunstancia dada. ¿Qué quiere decir esto? Veámoslo aquí. En Guatemala, aquí sería el año. En Guatemala, en el año 2000 a 2010, el promedio de personas alcohólicas aumentó del 10 al 20%. Fíjense, pues, del 2000 al 2010, las personas alcohólicas aumentaron de un 10 a un 20%, lo cual dio como incidencia que la cirrosis aumentó en un 5%. Por lo tanto, el elemento causante de la cirrosis en Guatemala es el alcoholismo. ¿Lo ven ustedes como... ¿Cómo lo ven ustedes ahí? ¿Aumentó de manera directa también? No. Bien, bien, porque mire, pues, aumenta el consumo de alcohol. Aquí dice, ¿ve? El problema aumentó. Aquí está, ¿ve? El alcohol aumenta de un 10 a un 20%. Y aquí dice también que la cirrosis aumentó en un 5%. Al decir de manera directa no quiere decir que si aquí aumentó un 10%, aquí va a aumentar un 10%. Lo que se tiene que comprobar acá es que si el alcoholismo aumenta, la enfermedad de la cirrosis también aumenta. Entonces les vuelvo a hacer una pregunta yo ahí, o sea, ¿cuál es el elemento causante de la cirrosis en Guatemala? ¿Cuál es el elemento que provoca que la cirrosis en Guatemala aumente? El alcohol. El alcoholismo. El alcoholismo. Exacto. Sube el alcohol. El excesivo consumo del alcohol. Aumenta, ¿verdad?, la enfermedad de la cirrosis. ¿Entienden por qué se le dice que varía en proporción directa? Aparte, inversa es que dijera al revés, va. O sea, sube, ¿cómo se llama? Y baja tal cosa, ¿verdad? Pero aquí es directo. Sube el alcohol, lógicamente, aumenta el ¿cómo se llama? La incidencia de cirrosis. De cirrosis. Bien. ¿Estamos bien ahí con ese método? Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado. Bueno, luego tenemos el método comparativo. Bueno, el método comparativo dice que examina relaciones semejantes o diferencias entre fenómenos, objetos con la finalidad de formular conclusiones. Ejemplo, estudios de sociedades de países. Bueno, quiero ver algo acá. Ah, no, aquí está. Dice, el método comparativo examina relaciones semejantes o diferencias entre fenómenos, objetos con la finalidad de formular conclusiones. Ejemplo, tenemos un estudio de sociedades. ¿Hay diferencia entre la sociedad de Guatemala y la sociedad estadounidense? Sí, por supuesto que sí. ¿Con México? ¿Con México? Sí, licenciado. También. ¿Honduras? También, licenciado. O sea que entienden para qué sirve este método, ¿va? Esto se usa, esto en problemas en ejemplos sociológicos, sobre sociología, es más fácil poderlos entender y poderlos aplicar. Entonces ahí tenemos nosotros esa relación que existe, o sea, una diferencia entre fenómenos, ¿verdad?
el método comparativo. Y luego tenemos el método hipotético o tenemos el método deductivo. Bueno, en este método hipotético o deductivo, aquí lo que se proponen son hipótesis. Toda hipótesis que va a deducir una consecuencia. Si yo mato, ¿cuál es la consecuencia? Cárcel. Si yo robo, ¿cuál es la consecuencia? Cárcel. Luego, ¿cuál es el fin de una hipótesis? Comprobarla o en la realidad, si al final es verdadera o es falsa. Para los ejemplos que he dado yo, si la persona es inocente o es culpable. Al verificarle en la realidad, luego, ¿qué van a hacer? Confrontarlas con los hechos, o sea, confrontarlas con los hechos es con todos esos problemas, o sea, son todos los supuestos. Si estamos hablando de lo que es el si yo mato, ¿va? O si yo robo. A eso se refiere. Y todo lo que ustedes, todos esos estudios que ustedes hagan, o todas esas investigaciones sobre el método, ¿se acuerdan? El método cuantitativo que parte de una hipótesis, tiene sus consecuencias. En derecho estamos hablando de una hipótesis y sus opuestos. Y ya cuando hablamos de los códigos como tal, las consecuencias son todas las penas. El delito y las penas, ¿verdad? Que se puedan realizar, que se puedan cometer. Entonces, para el método hipotético, es el paso del método hipotético es uno. Primero se observa, la famosa observación o lo sensorial. Segundo, se hace el planteamiento ¿de qué? De la hipótesis. Tercero, al tener la hipótesis se mira la consecuencia. Es la tercera etapa. Luego, el cuarto sería la confrontación con la realidad, la praxis. Ahí se va a comprobar si la hipótesis es falsa o es verdadera. Aquí está, se observa, se hace la hipótesis, se ven todas sus consecuencias o supuestos, y la contrastación se refiere a decir si esa es verdadera o es falsa. Esos serían los pasos para el método hipotético. Bien, yo digo que vamos a dejar ahí. Hoy sí avanzamos bastante, ¿verdad? Bastante, licenciado. Gracias, ya el día jueves, esta clase tiene, ya es poco. Entonces esta clase la terminamos el jueves y comenzamos ya la otra, y el mismo jueves solo es terminando y les estoy enviando las diapositivas. Y así nos vamos a ir. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Pasen feliz noche.